Muy buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les da la bienvenida en este día y muy especialmente saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la página de internet. Les damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus casas con este mensaje, con el propósito de llegar a su ser, de ayudar en el despertar de la conciencia. En el día de hoy vamos a ir específicamente sobre cómo este conocimiento en forma práctica y cuáles son los mecanismos que nos ayudan. Dice la palabra de Dios: al trabajo de tus manos dad bendición. Esto significa que todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando en la voluntad del Padre. Mientras despertamos conciencia y vamos conociendo la voluntad de nuestro Padre íntimo, a todo lo que hagamos, tratemos de hacerlo que sea agradable, bueno y perfecto a los ojos de Dios. Desafortunadamente, muchísimos entran a este conocimiento, a estas enseñanzas, y no cambian la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de sentir. Entonces sucede que enganchan sus pensamientos, su forma de sentir a la gnosis, es decir, acomodan la forma degenerada de actuar y pensar a este conocimiento, pensando que los va a llevar a algún buen propósito. Sin embargo, es la forma de ir al fracaso, de ir degenerándonos más y definitivamente a la larga nos salimos de la gnosis. Este conocimiento, esta enseñanza que nos permite interiorizar, saber quién somos, saber para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestras vidas. No es algo que vayamos a lograr de la noche a la mañana. El despertar de la conciencia se logra de instante en instante y la gnosis nos da las herramientas para aplicarlos durante toda nuestra existencia. Porque sabemos que la gnosis se vive en los hechos. Nosotros ahora estamos un poquito más al día, pues especialmente nosotras las mujeres nos podemos informar un poquito más escuchando de algo que casi no conocemos, lo que es el fútbol, por ejemplo. Ya uno escucha de todos las partes buenas y negativas de todos los equipos, de los partidos, de los entrenadores, y entonces uno dice, sí, eso es así, el fútbol. Pero vemos que, por ejemplo, para un deportista, para este tipo de futbolistas, por ejemplo, tienen un lapso en su vida en el cual ellos practican, dan lo mejor de sí y logran un resultado, logran sacar un campeonato, un triunfo. Es decir, tienen unas prácticas, unas herramientas, unas reglas, unos métodos y los llevan a cabo, pero no es durante toda su vida, es a un determinado número de años los cuales tienen que aprovechar. En la gnosis no sucede igual. La gnosis no podemos decirla, vamos a practicarla y luego ya obtenemos un título o un resultado, porque es vivida en los hechos. La gnosis es para vivirla. No podemos decir vamos a obtener un resultado en cierto número de años y ya sacamos eso. Porque cuando empezamos el trabajo de la autoobservación, reconocemos que son infinitas las cantidades de agregados que cargamos. Y recordemos que no es de esta vida solamente los que hemos adquirido, sino de vidas anteriores.
Entonces es una lucha de instante en instante por el resto de nuestras vidas. Es decir, esta carrera no la vamos a sacar, esta profesión no la vamos a sacar en un número de años como se saca cualquier otra profesión, cualquier otra carrera, cualquier otra meta. Entonces es en los hechos, es en nuestra experiencia, es a través de nuestro diario vivir como vamos a realizarnos y a lograr ese despertar de nuestra conciencia. Por eso, de acuerdo a esto, en el día de hoy queremos recordar cuáles son los mecanismos, cuáles son las técnicas que nos llevan a aplicar con éxito las herramientas que se nos entregan en la Gnosis. Este conocimiento es para aplicarlo. Y las técnicas, las herramientas que nos han dado, que nos ha legado el venerable maestro Samael Aun Weor, ellas dan los resultados. Ellos dan los resultados y a nosotros nos toca entonces ver en qué estamos fallando, cuáles son los mecanismos, cuáles son los detalles que debemos corregir. Para empezar, necesitamos la concentración. No le damos la importancia muchas veces lo que significa la concentración. Se dice que es un poder tan grande que por medio de la concentración podemos atravesar las paredes. Esto parecerá increíble, ¿cierto que sí? Parecerá imposible a una mente lógica, a una mente materialista. Pero en la Gnosis conocemos a nivel científico cómo es la constitución de nuestro cuerpo y lo que nos permite y cómo podemos comprobar estas enseñanzas. Se dice que la concentración es un poder terrible y lo menospreciamos. Estar concentrados significa que al momento tenemos nuestra mente, nuestros pensamientos centrados solamente en una cosa, la que realizamos. ¿Y qué nos impide llegar a la concentración? Obviamente la distracción. Estamos distraídos. Estamos todo el tiempo haciendo una cosa mientras pensamos en otra. Desde el momento que nos levantamos y somos conscientes qué trabajo vamos a realizar en el día, si organizamos todo nuestro día, entonces no perderemos el tiempo y aquellas labores que se nos hacen pesadas, difíciles, imposibles, las sacaremos pronto y las haremos con gusto a medida que nosotros nos concentramos. Un ejemplo de cómo estamos nosotros por falta de concentración en el día, por ejemplo, llegó la noche y muchas veces regresamos a casa del trabajo y nos preguntan, ¿cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Nada, no hice nada, porque todo el día estuvimos realizando miles y miles de actividades mecánicamente y no tuvimos la concentración en ellas, no podemos recordarlo. Quizás estuvimos por la calle, hablando con la gente, preguntando precios, quizás estuvimos peleando con el vecino y no nos acordamos en realidad en qué se nos fue el día. Si vamos a realizar cierto tipo de actividades, vemos que por ejemplo nos toca lavar los platos. Estando nosotros concentrados, podremos darnos cuenta qué se nos manifiesta, qué tipo de pensamientos, qué tipo de entidades psicológicas en ese momento nos mueven, nos atacan. Por ejemplo, estamos lavando los platos y empezamos a murmurar dentro de nosotros. ¿Por qué me toca
toca que hacer esto? Qué pereza. ¿Por qué no lo hace fulanito? ¿Por qué tienen que dejar la cocina tan sucia? Podemos determinar entonces que hay ciertas actividades que las hacemos con mayor agrado y otras las hacemos con pereza, de mala gana, sin ánimo. Vemos, por ejemplo, que si a una persona le gusta más dedicarse a asear la casa que, por ejemplo, a otro tipo de labores, entonces lo hace con gusto, lo hace rápidamente y lo hace en una forma alegre, lo disfruta. ¿Acaso nuestro ser está interviniendo en esas actividades? ¿Cuál es la diferencia entre esa actividad y la otra que no nos gusta? Podemos ver entonces, podemos cuestionarnos. Entonces, ¿somos incapaces de realizar cierta labor? ¿Acaso la sabiduría no es de nuestro ser? ¿Acaso nuestro ser divino no es sabio para saber cómo se hace determinada labor? Cuando una persona está realizando una actividad y está permitiendo ese tipo de batallar de su pensamiento, no se manifiesta su ser íntimo. No permite que se manifieste su ser divino. Entonces, si dejamos ese batallar, si permitimos realizar la actividad sin ningún tipo de pensamiento, la sabiduría que es de nuestro ser nos va a ir guiando. Por muy difícil que sea la actividad, nuestro ser entonces nos empieza a guiar. Hazlo así, por aquí no, poco a poco, paso a paso. Esa guía tiene que permitirse en nosotros. Y entonces, esa actividad que en un principio era pesada, difícil, que no teníamos ganas de hacerlo, con la guía de nuestro ser se vuelve fácil y nos volvemos expertos en realizar esa tarea. Y entonces, cada vez que alguien nos mencione ese tipo de tarea, corriendo nos ofrecemos voluntariamente para realizarla. Entonces, vemos aquí que la palabra, incluso la palabra conciencia, significa con, que traduce más, y ciencia, sabiduría. Permitiendo esa sabiduría interna que nos guíe, vamos a lograr esa concentración. Y vamos a cortar todos ese tipo de pensamientos, porque a medida que realizamos las actividades del diario vivir más concentrados, obviamente nos daremos cuenta cuáles son los agregados psicológicos que se nos están manifestando y podemos en ese momento entonces pedirle la eliminación a nuestra Madre Divina. Siendo más específico, entonces, ¿como qué ejemplos piensan ustedes que la concentración nos ayuda ya en las prácticas esotéricas? Por ejemplo, cuando vamos a realizar una meditación, cuando vamos a realizar un retrospectivo. ¿Cómo creen ustedes que entonces esa concentración nos beneficia para sacarle provecho y realizar la práctica como tenemos que realizarla? Bueno, con relación a lo que usted está diciendo sobre un ejemplo de la vida, es muy cierto que cuando
uno constantemente se concentra en lo que hace, en sus actividades, en ese instante hay tendencia a descubrirse más. Descubrirse porque interviene un estado de conciencia, un estado más activo conscientemente, y en ese instante pues el discípulo se carga un poco más de energía porque es un poco más consciente, y cuando va a hacer la práctica en la meditación está un poco más libre. Con relación a la concentración en meditación, a veces una de las formas de meditar es que el cuerpo quede completamente relajado, y mientras la mente está agitada, el cuerpo jamás se relaja, porque la mente está ubicada en el cerebro y el cerebro es el que organiza todo el cuerpo físico. Un cuerpo tensionado no puede meditar. Entonces se requiere de concentrarse en un punto específico. Ese punto específico puede ser a través de la imaginación o físicamente. Por lo menos yo practico mucho la concentración ubicando la mirada en una luz de un esperma. Ahí ubico la mirada ahí y me doy cuenta que los pensamientos tienden a meterse, pero como tengo la mirada fija, ahí fija, eso poco a poco se va disipando. Llega un momento en que ya queda un poquito quieta. Ya estando quieta la mente, ya es más fácil que la conciencia actúe en uno y podemos hacer los demás. Sí, usted decía algo muy importante. En el día a día, trabajando en este aspecto sobre la concentración, sin permitir que nuestra mente vague, permaneciendo en conciencia, que la conciencia no se nos duerma, entonces el centro intelectual lo vamos a ir equilibrando. Porque ese gasto de energía, ese parloteo de la mente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, terriblemente desgasta el centro intelectual. Entonces, como podemos comprender, una técnica conlleva a otra y va beneficiando el equilibrio en nuestro centro. Usted hablaba de unas técnicas excelentes para lograr la concentración a la hora de la meditación. Muy importante tratar de relajar el cuerpo. Es decir, que ese estado, además de que nosotros nos ubiquemos en un lugar apropiado, en un lugar limpio, en un lugar donde no nos interrumpa, necesitamos ponerle la voluntad, poner voluntad para llegar a hacer ese tipo de prácticas. Otro de los métodos para llegar a la concentración es con el latido de nuestro corazón. Nos relajamos, relajando el cuerpo, nos concentramos en el latido de nuestro corazón. En ese momento, si durante el día o las horas previas hemos ejercitado la concentración, vamos a ir un paso adelante, porque ya en ese momento que tratemos de aquietarnos, ya la mente va a estar un poquito más en calma, ya va a ser menos obstáculos. Vemos entonces que hay que quitar todo aquello que impide esta concentración, y es la distracción. Y toda la distracción la pone nuestra mente. Entonces, vamos ahora al segundo aspecto mediante el cual debemos aplicar estas técnicas y recordar este procedimiento para que lleguemos a tener éxito. Este segundo aspecto es la falta de fe.
¿Qué es la falta de fe? Bueno, la fe se entiende por conocimiento. En la palabra se explica que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Les pongo un ejemplo. Ustedes en este momento necesitan viajar a otro país y les dicen que van a ir de viaje a otro país al cual ustedes nunca han ido. ¿Ya? Ustedes preparan sus maletas, se van de viaje y esperan llegar a ese lugar. No saben cómo. Están aquí en Colombia, en la costa, y van a ir a un país, digamos, en Europa. No saben cómo vamos a llegar allá, pero sí tienen la certeza que van allí. Entonces, así debemos nosotros iniciar nuestras prácticas. Si en este momento les decimos, vamos a construir una viga, una pared aquí, hay que hacer esto primero, buscar la arena, mezclar el cemento, colocar los bloques, los ladrillos. Y entonces alguno de ustedes podría tener una duda, podría decir, pero ¿y una pared? Sí saldrá una pared, sí saldrá plana, saldrá curva, saldrá torcida, se caerá. En ese momento entró la duda y el trabajo se daña. Si nosotros, entonces, con mucha fe nos dicen, hay que hacer la pared, haga esto, esto y esto, no se pone a pensar, no se pone a dudar, agarra y hace los pasos poco a poco, paso a paso, lo va logrando. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestras prácticas esotéricas, la duda es aquella que nos impide llegar al éxito. Esa falta de fe, cuando empezamos a cuestionar, ¿será que sí me puedo desdoblar? ¿Será que me pasa algo? ¿Será que sí puedo regresar a mi cuerpo físico? ¿Será que no se me introduce algo en mi cuerpo astral estando por allá y lo traigo acá al físico? Todas las dudas inmediatamente aniquila el trabajo. Pongamos otro ejemplo. Vamos a tender una viga del techo de la casa de enfrente hasta acá. Vamos a sostenerla, vamos a colocar una baranda, vamos a colocar un pasamanos y lo colocamos a 15 centímetros sobre el nivel del piso. Les ofrezco pasar por este lugar y atravesar la calle, obviamente, atravesar de extremo a extremo sobre este nivel. ¿Alguien se atreve? Cualquiera lo puede hacer. Pero si luego les digo que vamos a subir esa viga a 150 metros del nivel del piso y les digo, adelante, suban, vamos, que pueden lograr, inmediatamente allí les entra la duda, porque encima de eso existe otro elemento que nos impide a nosotros lograr los resultados, y ese es el miedo. Si les digo suban cuando tiene 15 centímetros, quizás muchos se atreven, pero cuando ya está a una altura de 150 metros sobre el piso, entonces entra otro factor muy aterrador, que es el miedo. ¿Qué hace el miedo? Cuando intentamos hacer las prácticas y llevar este conocimiento a la realidad de nuestras vidas, choca con eso, choca con esa barrera enorme que hemos levantado a nuestro alrededor, y es el miedo. El miedo es lo opuesto a la acción. Entonces el miedo nos paraliza,
El miedo obstaculiza todo. Ese miedo mata la voluntad. El miedo, que es lo opuesto al amor, porque es la inacción, el amor es acción, es sabiduría. Y no hay obras sin amor. Hay 4 aspectos muy importantes que los grandes maestros nos han enseñado. Esos aspectos debemos tenerlos en cuenta a la hora de realizar nuestro trabajo. Por ejemplo, es el anhelar. ¿Qué es anhelar? Desear, el querer, el atreverse. Otro aspecto es osar. Osar es dar ese primer paso, romper esa barrera, esa inercia. El tercer aspecto es el saber. No es lo mismo saber que conocer. El cuarto aspecto es el callar. Cuando estamos en los primeros pasos y alguno de nosotros logra un resultado en las prácticas, lo primero que hace es convertirse en un lorito. Empieza a hablar, empieza a contar que salió en Estral, que vio, que se encontró con fulano, que averiguó la vida de sutano, de perencejo, y empieza a hablar, a contar. Estamos trabajando en el despertar de nuestra conciencia, en la autorrealización. Y autorrealizarse es guardar silencio, es callar. ¿Acaso ustedes se pueden imaginar al gran maestro, el Señor Jesucristo, por las calles de Jerusalén, hablando y contando, hablando hasta por los poros, hablando hasta de lo que no le toca? Cuando nosotros nos imaginamos un maestro, nos imaginamos a un ser apacible, sereno, a una persona noble que habla cuando tiene que hablar. Entonces nosotros entramos en estas enseñanzas, recibimos alguna ayuda, recibimos algún conocimiento en los otros mundos y empezamos a hablar. Y obviamente eso no se queda sin una consecuencia. Entonces ya se nos quita la ayuda que nos habían dado, o ya no podemos volver a hacer las prácticas como lo hacíamos. Por un tiempo es como si estuviéramos en una prisión, hasta que nosotros internamente nos llegue esa comprensión, porque es de la conciencia. Vemos entonces que estos 2 aspectos, la falta de fe, el miedo, también afecta a la hora de realizar una meditación, a la hora de realizar una práctica de concentración. El tercer aspecto que impide la realización con éxito en nuestras prácticas tiene que ver con el objetivo. Dice un refrán muy popular: el que no sabe para dónde va, ya llegó. A nosotros se nos dan todas estas herramientas para que despertemos conciencia. Y muchas veces aquellos que están saliendo en astral utilizan ese momento para presentarse ante un maestro. No saben a qué van, no saben con qué maestro específicamente quieren encontrarse, no saben qué le van a preguntar. Entonces necesitamos tener claro ese objetivo para esas prácticas. ¿Cuál es el objetivo de una meditación? ¿Qué queremos lograr a través de esa meditación? Entonces
llegamos, nos presentamos delante de un maestro y lo saludamos como saludaríamos aquí a cualquier hermano en el plano físico. Que le cuente, que le actualice. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Entonces, no tiene sentido que nosotros no aprovechemos el verdadero propósito para ir a los estados, a los mundos superiores. Prácticamente sería como ir inconscientes, estando sin ese objetivo bien definido de lo que vamos a hacer, para dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Si alguien tiene alguna duda. Bueno, ¿cuál sería entonces el objetivo de los estudiantes gnósticos? O sea, ¿con qué fin uno llega a estas escuelas? Pues imagino que todos nos enfocamos en lo mismo, ¿no? Para la liberación. Todos queremos, al estar en estos estudios, despertar nuestra conciencia. Entonces, la pregunta es, los mecanismos, lo que cada quien quiere, tener una herramienta para lograr esos objetivos. De hecho está que al mismo maestro Samael le preguntaron: maestro, ¿cómo hago? Explícame una didáctica precisa. No yo, como decir, deme una forma de milagro. Porque es que nosotros queremos lograr un objetivo, pero fácil, por milagro, como por arte de magia. Pero no queremos luchar por lo que queremos. No sabemos que cualquier cosa en la vida, así sea material o espiritual, se obtiene con lucha. Tener siempre esa necesidad, esa lucha por adquirir lo que uno desea. Pero luchamos por las cosas materiales, eso sí es claro, por conseguir el pan, conseguir todo. Y es posible que lo logramos, otros no, algunos sí lo logran. Pero cuando se trata de un objetivo de tipo ya espiritual es más difícil. Sí. Vemos que nosotros tenemos unas herramientas para ayudar a nuestros hermanos, ayudar a nuestra familia, pero no podemos dar de lo que no tenemos. Realmente, para ayudar a los demás, primero necesitamos despertar conciencia. Se hace necesario despertar conciencia porque ¿qué tal un ciego guiando a otro ciego? Este conocimiento, estas enseñanzas nos permite a nosotros ayudar a una persona enferma, nos permite ayudar a una persona en un problema determinado, hacer actos caritativos, porque nos dan todas las herramientas. Necesitamos aprender a conocernos nosotros mismos para llegar a ese despertar de la conciencia. Y por lo general, todo lo queremos conseguir enseguida. Queremos todo de inmediato, no queremos esfuerzo, no queremos sacrificio, no queremos ninguna lucha. Y por eso en el día de hoy estamos recordándoles día a día esa concentración, y no la vamos a lograr en una semana, no la vamos a lograr en un mes. Son años y años de práctica que se necesitan para llegar a ese estado de conciencia. Realmente, si utilizamos este conocimiento en forma sabia, vamos a recibir la ayuda de quienes la proveen. Pero si lo utilizamos de forma inadecuada,
entonces este conocimiento se vuelve en nuestra propia contra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, gracias por su asistencia en el día de hoy. Damos las gracias a aquellos amigos, hermanos que nos sintonizan a través de la página web. Y para todos, paz inverencia.